amigos, ¿cómo están? Miren qué modelete hoy acá, luciendo esta divina chalina que me tejí, enamoradísima. El día que la vi dije, yo tengo que hacer esa hermosa chalina para mis amigos del canal, porque está muy hermosa. Estaba tejida con otra técnica, pero bueno, acá todo lo pasamos a crochet, que es lo que tanto nos gusta. Miren lo que es, súper larga, llena de flores, llena de vida. Podemos hacer nuditos porque tiene un propósito esto así tan largo. Lo podemos enroscar, le podemos dar 2 vueltas. Miren lo que es, divina. Con 200 gramitos hacemos la bufanda y nos sobra del material que ustedes quieran. Pero las flores van a elegir colores, hilados, pueden mezclar, pueden poner brillo, pueden poner mohair con pelitos, sin pelitos. Jueguen con el crochet que se presta. Y se hacen esta belleza para ustedes, para regalar, para vender, porque no, miren lo que es. Divina, 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 vale la pena. Paciencia para las flores, se hace rapidísimo, es súper fácil. Y hacemos estas bellezas de florcitas también. Compartimos más modelitos, incluso tienen, ya se los comento en el tuto, otras flores en el canal que las pueden ir a buscar. Elijan ustedes los modelitos que quieran y se hacen la bufandita como más les guste y con el material elegido. ¿Qué les parece? Si nos ponemos a tejer esta belleza que es infaltable para este invierno. Bien, miren todo lo que tengo acá para variar, mezclando, 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 mezclando. Miren todo lo que tengo. Para esta bufanda, chalina, como ustedes quieran llamarla, llena de flores, divina, que la pueden hacer bien abrigadita y muy femenina. Cuando vi unas fotos ahí de una bufanda similares, por supuesto, porque nada sale igual a una cosa igual a la otra, nunca, que es lo lindo y lo gracioso y lo divertido de trabajar artesanalmente. Veo un modelo, me gusta, lo quiero hacer, obviamente que no me va a salir igual y tampoco pretendo que me salga igual. Yo quiero hacer siempre con el gusto de cada uno, obviamente mi gusto, los trabajos que veo y que por ahí me llamen la atención y los quiera replicar. Entonces, ¿qué tengo acá? De todo, para variar. Estas son unas lanitas y con una imitación a un mohair, son peluditas, miren qué divinas, para ir mezclando. Esta es otra marca, pero miren qué divina también. Después, ¿qué tengo? Tengo esta que está como matizada, que utilicé un par por ahí, acá tengo en rosado, también matizada. Después, ¿qué tengo? Tengo estas que uso siempre para hacer mis muestras, pero es un cashmere muy, muy lindo, finito, que yo lo tejo doble. Con todos estos finitos me gustó jugar para las flores. Bueno, estos también los utilicé para hacer las flores. Para las hojitas busqué varios verdes. Miren, acá tengo distintos materiales, pero me gustó, acá tengo otro color, como un petróleo. Me gustó variar los colores, los verdes para las hojas de este trabajo. Las voy a dejar por acá, por ahí. Y para la bufanda en sí, también seguí mezclando como si fuera... Esta lana, no saben, los años que tiene. Me encanta. Esta la compré cuando vivía en Buenos Aires, en Jacqueline Hilados, que tiene unas cosas divinas que cuando puedo compro y hago que me lo envíen por correo los materiales, porque es un sueño. Ustedes entran a esas laneras, vieron que encuentran de todo y los ojitos no alcanzan, los dedos tampoco para ir agarrando. Bueno, tiene un montón de años esto, pero es hermoso. No sé ni cómo se llama, ni tengo por ahí en color rojo también un bordó, en realidad. Y bueno, me gustó para usarla. No es muy gruesa, tiene mucho pelo y está matizada entre un azul turquesa verdoso, muy, muy linda. Como no es muy grueso y mi intención era hacer la base de esta bufanda como más gordita, acá tengo una Shetland para variar. Les dije que hoy mezclamos todo, ¿eh? Entonces, tejí con esta Shetland de un grosor medio y la mezclé con esta azul con mucho, mucho, mucho pelo. Entonces, la base de la bufanda con estos colores, como ya la vieron en la foto. ¿Con qué la tejí? Con esta gorda, miren qué divina, un número 8. ¿Eh?
¿Por qué? La intención es que quede espumosa, suave, como el material acompaña, que quede bien flojito los puntos, que ya se los voy a mostrar. Entonces elegí una 8, puede ser una 9, depende del grosor que ustedes tengan. Obviamente que pueden hacerlo con cualquier grosor de lana y con cualquier otro número de aguja. Yo les comento cómo tejí mi bufanda. Después, cuando se las traiga aquí, lo van a ir viendo. Entonces, a mí me gustó este 8, divino. Para hacer las flores, un número 4, 4 y medio, esta es una 4. Para hacer las flores, obviamente no le voy a tejer con esto, porque si no, una flor me iba a salir de este tamaño más o menos. Ya vamos a hablar de las flores, pero ahora vamos a comenzar por la base. Para las flores, los que les fui mostrando y adelantando son los colores y los materiales. Ustedes mezclen, porque no hay nada más lindo y más divertido mezclar materiales, que nada sea tan uniforme, tan fijo, tan... Pero bueno, obviamente que eso va en gusto también. Ustedes quieren hacerla, ¿la quieren hacer monocromática? La pueden hacer, eligen una gama y hacen degradé, también lo pueden hacer. ¿Qué otra cosa van a necesitar? Ganchitos de estos, alfileres, clip, lo que tengan para marcar en la bufanda, porque tenemos que hacer una serie de disminuciones. ¿Y qué tengo por acá? Una lana que voy a usar como ejemplo. Bueno, no voy a tejer el largo total de la bufanda para mostrarles ahora. Es simplemente una pequeña muestra, pero ya les voy a ir pasando lo que mide y cuántos puntos utilice. Para tejer con esta lana tengo una 4 y medio. Que puede ser una 4 también. Podría ser tranquilamente. Entonces, con este color yo voy a hacer una pequeña muestra de 50 puntos. Acá viene Atenti, que viene para anotar. La bufanda tiene, si quieren lo van anotando, tejida con este número 8, 160 puntos. Con este número, el largo total, 2 metros 40. Así que ustedes calculen. La quieren hacer más corta, la hacen más corta. La quieren hacer más ancha, más fina o recta. Eso va a ser elección de ustedes. Entonces, esta pequeña muestra la voy a hacer solamente con 50 puntos, porque no voy a tejer ahora, en este preciso momento, 160 puntos. Si no, vamos a terminar el año que viene, para el 2027. No, no, no. Voy a calcular unos 50 puntos, 40 puntos. Es para mostrarles cómo fui haciendo las disminuciones, que también les voy a ir explicando de a poco y con menos cantidad, porque si dejo 50 o 40 puntos, no puedo disminuir tanta cantidad como hice en la bufanda original, pero ya les voy a ir mostrando y vamos a ir comparando con la muestra y con las disminuciones que hice en la bufanda, que todavía obviamente la tengo que terminar. La vamos a terminar aquí con ustedes, pero yo tuve que adelantar porque 2 metros 40 de bufanda es como un tanto larguito, ¿vieron? Bueno, me quedo tejiendo este largo que les indicaba, como para mostrarles. Es hiper fácil. Acá no me vengan, soy principiante, no sé, no, 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 lo van a poder hacer. Pueden hacer un montón y empezar a ofrecer, porque se viene el fresquete con todo. Entonces, estas bufandas van a venir fantásticas. Me quedo a contar los puntos como para hacer una pequeña muestra y ya seguimos. Genial. Acá tengo 50 puntos para hacer una pequeña muestra. Ahora les voy a mostrar la bufanda que ya les mencioné, que está lista. La primera hilera, todo varetas. Así que acá tengo una cadenita, levanto dos más, tengo mi vareta de orillo. La primera hilera va a ser todo en vareta. Yo elegí hacer 160 puntos por el grosor de la lana que tengo, el número de aguja que tengo, y como la quería enroscar en varias vueltitas, como yo quería esa bufanda, por eso mide un total de 2 metros 40. Pero obviamente la quieren hacer de 2 metros, la hacen de 2 metros. No, no, eso lo van a elegir ustedes. Eh, como es
angosta en realidad, porque no es muy ancha esta bufanda, lo que le da esa forma tan particular son ese pico o ese corazón de flores. Entonces ahí es donde nosotros se luce mucho más y la bufandita nos envuelve bien el cuello, pero las flores nos atajan el frío en el pecho y aparte quedamos como diosas con esa bufanda. Bien, miren qué fácil, principiante y avanzado. Esto es ideal. Me quedo tejiendo toda la idea. Una vez que tienen el largo total con varetas, vamos a empezar con las disminuciones. Otra cosa que van a notar, ahora giro mi trabajo porque vamos a ir y volver y volver. Esto va a ser así, de aquí va a quedar bien bien finito y acá se va a ir ensanchando un poquito. ¿Eh? Así va a ser el total de la bufanda que ahora se las voy a mostrar. Pero primero vamos a hacer esta pequeña muestra. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Esto es una pequeña muestra. Entonces yo no voy a disminuir como en la grande porque no me van a dar tanta cantidad de puntos. Pero les voy a comentar cómo hice, obviamente, en la grande. Vamos a hacer 10 puntos, por eso les digo anoten si quieren. 10 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4, 10. 3 puntos bajos y 5 medias varetas. Si quieren, anoten. Entonces, acá como esto es una pequeña muestra, en vez de hacer 10 voy a hacer solamente 5 puntos deslizados. Y acá viene el tema de los marcadores. ¿Por qué? Porque yo acá tengo 30 centímetros en realidad. ¿Se imaginan con una cosa larga? Entonces, lo primero que vamos a hacer es contar la mitad y marcamos. Cuento la mitad y marco. Puedo marcar aquí o puedo marcar abajo para que no me moleste, como a ustedes les sea más cómodo. Lo primero que vamos a hacer, el largo total de la bufanda, dividimos los puntos, contamos la mitad y marcamos. Después, yo voy a deslizar aquí 10 puntos. Obviamente que acá voy a hacer la mitad, voy a hacer 5 porque esto es muy cortito, pero ustedes recuerden, la bufanda larga, 10 puntos deslizados. Entonces, entro aquí, cuento 1, 2, 3, 4, 5 y sigo hasta tener 10. Acá solamente me voy a detener porque esto es muy chiquito. Entonces quiero hacer un par de vueltas y mostrarles. Es hiper fácil porque en todas las hileras de ida se hace de una manera y cuando llegamos al final ahora se los voy a mostrar. Hacemos de cuenta que tenemos los 10 puntos deslizados. Bueno, ahora voy a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Igual en la bufanda grande, ¿eh? Y 5 medias varetas. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, ¿qué hago? Marco. Donde hice mis 5 medias varetas, pongo una marquita. Entonces tengo 10 puntos, acá obviamente hay 5, pero hagamos de cuenta que son 10. 10 puntos deslizados, 3 puntos bajos son 13 y 5 medias varetas son 18. 18 puntos. ¿Qué voy a hacer? Me vengo hasta la mitad y voy a contar de este lado esos 10 puntos principales, los 10 puntos deslizados. En mi caso, yo acá en esta muestra eran 5, 1, 2, 3, 4, 5. Luego vienen los 3 puntos bajos y luego las 5 medias varetas. 1, 2, 3, 4, 5. Marco aquí. ¿Por qué marco acá? Porque cuando yo ahora voy a empezar a tejer todo en vareta, hasta aquí. Y yo sé que estos puntos son los que me ocupé igual la disminución como este lado. Entonces, dejo la marca y después seguimos. Ahora tejo todo en vareta, todo el largo de la bufanda en vareta.
Así me quedo tejiendo hasta aquí, hasta este punto. Genial, tengo mis marcas. Hasta aquí llegué con las medias varetas. Luego todo vareta y esta es la misma cantidad que tengo para disminuir como este otro lado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Esta marca no la saco. Acá empiezo a tejer las 5 medias varetas. Porque yo conté los mismos puntos. Ahí ajusto el ganchito. Tejo las 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego los 3 puntos bajos. Y 3. Acá no voy a hacer los 10 puntos deslizados. En este caso son 5, ¿no? Acá no hago eso. Ya directamente vuelvo cuando llego a los 3 puntos bajos. Entonces, acá yo ya hago la disminución como está en este lado. De este lado, como yo tengo que avanzar hacia allá, tengo que sí o sí arrastrarme con los puntitos bajos, deslizados. Cuando llego al final de la bufanda, directamente no los tejo. Entonces, a partir de acá, giro mi trabajo. Y ahora vuelvo a tejer los 10 puntos deslizados. Como esto es la pequeña muestra que les indicaba, yo voy a tejer solo 5, pero ustedes recuerden, tienen que tejer 10. Entonces, tejo mis puntitos deslizados. En esta pequeña muestra son 5, pero ustedes ya saben, cuenten los 10 porque es un trabajo muy largo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. A partir de ahora tejo los 3 puntos bajos. Y 3. Y ahora tejo las 5 varetas. Este es el trabajo que van a repetir. Me llego hasta aquí y pongo una marquita. Puedo poner las otras que tenía en las hileras anteriores, pero soltar un poco de hebra para que no se me despegue. Pongo la marquita. Estas dos ya las puedo sacar. Esa, la otra no la tenía. ¿Y qué voy a hacer ahora? Miren, a partir de este punto, ¿se acuerdan que acá marcamos las medias varetas? Hicimos los 10 puntos deslizados, los 3 puntos bajos y 5 medias varetas. A partir de aquí, marcamos donde terminamos las medias varetas. Entonces, tejo todo primero, antes de tejer en vareta, porque ahora vamos a tejer todo vareta, tenemos que primero separar donde comienzan a descontar los 10 puntos deslizados. ¿Y dónde comienzan? Comienzan desde el primer punto bajo. Acá hicimos 3 puntos bajos y las 5 medias varetas que terminaban acá. Entonces tengo que ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A partir de aquí, pongo una marquita si quieren, si no van a ir contando, pero en las primeras vueltas pongan una marquita y después ya se van a poner recancheros porque se repiten una y otra. A partir de estos 8, empiezo con 8 hacia atrás porque aquí empezaban los puntos bajos. A partir de este punto bajo yo tengo que contar los 10 deslizados. Como esto era una pequeña muestra, solo voy a contar 5, pero ustedes recuerden de contar 10. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Hasta aquí llegarían mis 10 puntos deslizados. Entonces, ¿qué hago? Retiro la marquita esta para que no me moleste. Y sí marco aquí porque estos serían mis 10 puntos deslizados, que son los mismos que hice de este lado. Esta la puedo retirar, que me indicaba dónde empezaban los puntos bajos. Y a partir de aquí cuento 1, 2, 3, que son los puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, que son las medias varetas. Vuelvo a marcar.
Ustedes marquen, no se hagan problema porque después van cambiando los ganchitos, los van sacando. Entonces yo me aseguro de tejer todas las varetas que corresponden en el medio y a partir de aquí empieza la disminución. Y ahí vamos, se los muestro. Paso a paso, estamos haciendo paso a paso. Acá, como yo ya marqué, me quedo tranquila. Marqué ahí. Acá lo que no marqué fueron los puntos bajos. Entonces lo voy a marcar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá empezaba el punto bajo. Lo marco. ¿Ven? Estos 8 puntitos los marco. Los que no marco son los de las varetas, porque ya tenemos marcado el medio. No me hago problema. Sigo tejiendo sin contar, porque van a ser 800.000 puntitos. Yo tejo tranquila ahí hasta llegar a la marquita. Como vamos a ir disminuyendo en las dos esquinas, en las dos puntas de esta bufanda, entonces continuamente tengo que marcar esos 8 puntitos que se van a ir moviendo, porque los puntos deslizados, en un extremo son puntos deslizados y en el otro extremo no los tejemos. Giramos automáticamente. Entonces, acá hice mi marquita. Ahora empiezo acá a tejer las medias varetas. Entonces, retiro la marquita. Tejo mi primer media vareta y la marco. Y así tejo las 5. Ahora tejo 3 puntos bajos. Y lo marco. Acá debería tejer los 10 puntitos deslizados, pero como yo no quiero volver con puntos deslizados directamente, estos 10 no los tejo. En mi caso de esta pequeña muestra son 5. No los tejo, directamente vuelvo. ¿Cómo vuelvo? Vuelvo con puntos deslizados. Acá yo tenía la marquita del punto bajo, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a contar mis 10 puntos deslizados. Ahí. Y vuelvo. ¿Ven? Ya saben, como es la muestra, yo solo tejo 5, pero ven, de a poquito nos va a quedar este pequeño jaloncito, pero al final de la bufanda le vamos a hacer un borde. Una vez que tejí mis 10 puntos deslizados, ahora arranco de nuevo, punto bajo, 3 puntos bajos. Tejo el primero y marco. 2, saco esta marquita, que ya no la necesito, y 3. Y 5 medias varetas. Ya no me queda lugar acá, porque esta es una pequeña muestra, no me queda lugar para las varetas centrales. Creo que me va a entrar una sola. 1, 2, 3, 4, 5 y marco. Eso es lo que tengo que ir haciendo, ¿ven? Yo ya tengo mis 8 puntitos para cuando regrese. Yo ya los tengo marcaditos. Acá tenemos que hacer lo mismo. Si acá terminé con mi media vareta, entonces, ¿ven? Ahí, tengo que contar a partir de este punto 10 puntos deslizados. Cuento 1, 2, 3, 4, 5 porque es mi pequeña muestra. 1, 2, 3 que serían los puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 que serían mis medias varetas. Ese es el espacio que me va a llevar este tejido. Entonces, esto que me queda en el centro, yo lo tejo con varetas. Y así vamos a ir formando nuestra bufanda. ¿Por qué marco? Marco porque yo necesito saber dónde comenzarían mis medias varetas. Como yo ya conté los puntos que tengo que disminuir, que tengo que ir bajando, acá empiezan mis medias varetas. Bueno,
empiezo a tejer mi media vareta y la marco. Son 5 y 5. Retiro el ganchito que era de la vuelta, me indicaba dónde empiezo, y los 3 puntos bajos. Listo, no hago mis puntos deslizados, entonces esta la saco. Hasta acá llego, ¿por qué? Porque tengo que girar. Y otra vez reiniciamos. Esperen que lo voy a apoyar en la mesa y miren cómo va quedando. Queda como una especie de media luna. Obviamente que esto es cortito, nosotros necesitamos hacer esos 2,5 metros. Entonces ahí tengo las marquitas y vamos disminuyendo. De un lado hago los puntos, siempre cuando inicio hago los 10 puntos deslizados, 3 puntos bajos, 5 medias varetas, marco. Voy marcando cada una de las vueltas. Todo el medio siempre va a ser en varetas, pero antes de empezar a tejer las medias varetas, recuerden de marcar, así yo ya sé que esos 8 puntitos anterior tengo que detenerme porque no voy a continuar con los puntos deslizados. Así vamos a ir y volver hasta darle el alto que ustedes deseen. Yo le di 20 centímetros y ahí vengo con mi super bufanda que les voy a mostrar porque es enorme, la gorda, divina. Acá la tengo. Y vengo con todas mis marquitas, ¿eh? Miren qué belleza. Ahí vengo, miren, vengo con todas mis marquitas. Hice exactamente lo mismo que venía haciendo con la pequeña muestra. Miren, ¿ven? Ahí empieza finito. Estos son los 10 puntos. Miren el espacio que lleva. Después vienen las medias varetas. Depende del lado que comienza, se va anotando el punto deslizado. ¿Ven? Acá, por ejemplo, hice las varetas, giré mi trabajo y acá están los 10 puntitos deslizados. Los 3 puntos bajos, las 5 medias varetas y después empezaban las varetas. ¿Ven? Entonces, de a poquito vamos haciendo esas disminuciones o va bajando tipo escaloncito hasta obtener más o menos unos 20 centímetros, que es lo que yo le voy a dar. No lo voy a hacer más en triangular. Yo quiero que tenga esa formita, como más bien redondeada. ¿Ven? Tengo todas mis marcas, porque acá todavía lo estoy tejiendo, que ahora se los voy a mostrar. ¿Ven? Ahí están mis marcas. Este es mi centro. Le fui poniendo ganchitos de esto para ir marcando más o menos lo que es el centro. Son tanta cantidad de puntos. Y de este otro lado tengo donde fui disminuyendo. Porque marcamos de un lado, cuando lo giramos lo marcamos del otro. Pero es exactamente igual. Si yo la doblo al medio, a ver dónde está mi medio, ustedes van a notar que de los dos lados es exactamente igual, más allá en que en uno de los extremos hacemos las 10 puntos corridos y en otro no. ¿Ven? En este yo no hice, ahí se nota que no hice los 10 puntos deslizados, en este sí, porque en un extremo nos tenemos que mover hasta obtener esos 8 que van creciendo, que van disminuyendo, y en el otro extremo no. Entonces, a medida que vamos tejiendo, ven, es exactamente igual de los dos extremos, haciendo esas pequeñas disminuciones. Bien, acá yo ya había dejado apenas un pedacito para terminar. Bien, acá cómo lo iba a terminar, porque a mí me gustó este ancho, no lo quiero hacer más ancho. Si lo quieren hacer un poquito más ancho, le agregan un par de hileras más. Entonces, yo acá tengo 1, 2, 3 medias varetas. Me faltan 2. Ahí una y una más. Y 2. Y termino con 3 puntos bajos. Listo. Hasta acá llego porque le quiero dar el ancho. Recuerden que yo si quiero seguir, acá pongo una marca y donde empiezan las medias varetas también. Para así cuando giro, yo supuestamente si yo acá termino y giro,
Acá tendría que hacer los 10 puntos deslizados y luego poner una marca donde empiezan los 3 puntos bajos y las 5 medias varetas. Esas son las marcas que nos tenemos que ir manejando para ir contando y que de los dos lados queden igual. Pero como yo quiero darle solamente hasta aquí, entonces lo que voy a hacer es, puedo hacer un puntito deslizado y a un nudo, ahí, ahí, bueno, voy a hacer un nudito porque se me fue la hebra y no hice el nudo, ahí está. Y ahora, como para emprolijar cada uno de estos escaloncitos que hemos hecho ahí, con los puntos deslizados de ida y de vuelta, entonces voy a dar toda una vuelta en punto bajo. En definitiva, este lo voy a sacar. ¿Qué, qué marquita voy a dejar? Solamente la del medio. Así que estos los saco. Y a mi bufandita casi que la doy por terminada. Miren el ancho que tiene. ¿Es larga? Sí, larguísima. 2 metros y pico. Pero ancha no tanto. Tiene 20 centímetros aproximadamente. ¿Lo quieren dar un par de vueltas más? Le dan un par de vueltas más. Miren, 18, ni llega a los 20. 18, 19 centímetros. Eso es lo que mide de ancho. ¿Qué tenemos que marcar ahora? Primero le voy a dar toda una vuelta, voy a empezar aquí en una de las esquinitas, toda una vuelta de punto bajo. ¿Eh? Si quieren se la dan en la parte de la base. En la base no haría falta, porque es la base de cadenas, pero aquí sí, porque acá nosotros tenemos varios escaloncitos y como para que este trabajo quede más prolijo, una vueltita de punto bajo andaría perfecto. Entonces, una vez que tengamos la vueltita de punto bajo, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Yo les voy a indicar más o menos el ancho como para empezar a agregar lo que sería el corazón o el triángulo de flores. ¿Eh? Entonces, aproximadamente son unos 30 centímetros. Si ustedes quieren medir mejor, bueno, se miden sobre su pecho, más o menos el ancho que quisieran que sus flores empiecen a caer. Recuerden que esto va a ir envuelto ahí en nuestro cuello y aquí nos va a cubrir parte del pecho, lo que sería el triángulo o el corazón de flores. Entonces, aproximadamente, más o menos, ustedes se miden, más o menos unos 30 centímetros, o sea que vamos a repartir 15 para aquí, 15 para aquí, y acá es donde vamos a empezar a aplicar las flores. Me voy a quedar a dar toda la vueltita en punto bajo y ya volvemos con las flores. Bien, amigos, acá empecé toda la parte que sería la parte curva. Ahí es donde solamente de ese lado hice punto bajo, ¿ven? Entonces queda re prolijito. Marco el medio, sigue marcado, y voy a marcar hasta donde más o menos va a cubrir ese corazón o ese triángulo de flores. Puse unas marquitas como para tener más o menos una idea. Sé que esto me va a cubrir el pecho. Hasta ahí vamos a separar la bufandita y vamos a comenzar el tema de las flores. Flores. Ustedes van a utilizar la flor que más les guste hacer, las que ya tengan, si han practicado hacer flores, la que ustedes quieran. En el canal tenemos muchas flores hechas de distinto tipo, pero ustedes van a elegir lo que quieran. Puede ser un solo modelo de flor, por ejemplo, me gusta esta con el botoncito. Hago todo mi triangulito o mi corazón, porque va a formar una especie de corazón o triángulo, el centro de flores, toda con la misma flor. Lo pueden hacer, toda con el mismo color, lo pueden hacer. De distintas flores, distintos tamaños, lo pueden hacer. También vamos a ir con las hojas, pero eso después. Entonces, para hacer este tipo de flores, ven que son distintas, pero todas tienen una base, este círculo. El círculo se hace exactamente igual, solo que este tiene menos hileras, este tiene más hileras. Es súper fácil. Hemos hecho otros trabajos con este tipo de círculos, hasta almohadones, con una base circular y después empezamos en forma espiral a hacer las flores. También lo hice un estilo así de flores similar
en un chal, que había enseñado el chal de Jean. Llevaba una rosa muy bonita. Bueno, se hacen los pétalos un poco más divididos, pero ahora le vamos a ir paso a paso. Vamos por el círculo. Acá yo tengo cualquier color. Yo elegí este color como azul petróleo, verde petróleo, parecido a lo que es la trama de la bufanda. No lo tejí el círculo con la misma lana, esta por ejemplo, la de la bufanda, porque tiene como mucho pelo para hacer la flor, no me gustaba. Entonces, esta de pelito así, la dejé para la bufanda, o para algunas hojas, podría ser con pelito, pero busqué un color similar para hacer la base de las flores. Pero es a gusto, lo quieren hacer con verde, lo quieren hacer con el color que quieren. Yo para hacer esta pequeña muestra voy a hacer así. Vamos a hacer el círculo más grande, pero ustedes van a saber cuándo detenerse para cuando quieran el círculo pequeño. En mi caso, lo voy a hacer con medias varetas. Se puede hacer con punto bajo o se puede hacer con varetas si queremos una flor para otro trabajo, por ejemplo, un almohadón. Acá, como son flores pequeñas, vamos a hacerlo con medias varetas. Entonces, a partir de un anillo mágico, voy a tejer mis dos primeras cadenitas que van a dar la altura de una media vareta. Y voy a continuar tejiendo medias varetas, 9 en total, para hacer el centro de este círculo. 9 medias varetas. Bien, tengo los 9 puntitos, voy a cerrar este anillito y también cierro la hilera porque vamos a tejer en forma de espiral. Aquí vamos a necesitar un marcador para contar las vueltas. Entonces, voy a tomar una lazada porque no vamos a cerrar directamente la hilera. Vamos a trabajar en forma de espiral. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar siempre en la hebra de atrás. La hebra de adelante es la que nos va a quedar para sostener cada uno de los pétalos. Por ejemplo, en este tipo de flores. En esta no, esta se hace diferente. Así que aquí vamos a hacer así, miren. Tomo la lazadita para hacer mi media vareta y aquí donde estaba la cadena de esta primer media vareta, pincho y tejo la media vareta. En esta hilera voy a hacer todo aumento. Entonces tejo 2 medias varetas y ya marco donde inicia esta segunda hilera. Y así continúo. En cada uno de los puntos ustedes van a elegir tejerlos sobre la hebra de atrás. Esta que está aquí adelante la vamos a dejar para los pétalos. La que está atrás la vamos a tejer para hacer la base de este círculo. Así vamos a ir tejiendo 2 medias varetas por cada punto que me encuentro. Este va a ser el aumento, hasta llegar a mi ganchito, a mi marcador, al alfiler, lo que ustedes pongan, que les indique dónde comienza la hilera. ¿Ven? Simplemente toda en aumento. Acá llegué, di toda la vueltita y miren, si ustedes notan, ahí están esas hebritas, que es la que vamos a utilizar para los pétalos. Saco mi marcador, comienzo la tercera hilera. La tercera hilera, ahí, pincho donde está esa hebrita. Voy a tejer el aumento y marco. No se olviden de marcar porque si no van a perder dónde empieza, dónde termina la hilera. Ahora es así, un aumento, una sola media vareta. En el que sigue, un aumento. En la próxima, una sola vareta. Así hasta dar toda la vuelta. Bien, acá terminé con la hilera. Para este tamaño de flor, esta sería la base circular para este tamaño. Entonces, retiro el marcador. Si elijo hacer de este tamaño, acá directamente un puntito deslizado, nudito
y corto. Yo voy a continuar porque les muestro cómo sería el tamaño para la que es un poquito más grande. Entonces ya saben, para este tamaño yo hice 5 florcitas que son como medianitas, ¿no? Ahí me detengo, corto la hebra y separo 5 de estos disquitos. Para un tamaño más grande vamos a hacer esta hilera así. En el primer punto vuelvo a tejer un aumento, marco y ahora tejo una media vareta, otra media vareta al lado y en el tercer puntito sería un aumento. Esto es todo. Ahí va de nuevo. Una media vareta, otra media vareta que van solitas y luego 2 medias varetas juntas que sería mi aumento. Así hasta dar toda la vuelta y nuevamente nudito corto y yo ya tendría este tamaño para hacer la flor más grande que también hice 5. Sí, 5. Las estaba contando. 5. 5 de estas y 5 de estas pequeñitas que ahora se las voy a mostrar. Así que me quedo tejiendo hasta dar toda la vuelta. Genial. Una vez que tengan sus 5 tapitas para las grandes, 5 tapitas, recuerden más una hilera menos para las medianitas, empezamos a rellenar con los pétalos. ¿Cómo se hacen? Se hacen exactamente igual, pero les voy a mostrar la diferencia. Se hace este rulito, para una es todo el rulito, que ahora lo vamos a ver, entero, entonces hago un tipo de flor que ya las van a ver ahora cuando traiga todas juntitas. Se hace de la misma manera, con un pequeño aumento, la misma flor, pero ya cambiaría la forma de los pétalos, y de la misma manera con más aumento, como por ejemplo esta. Ahora se los muestro. Primero les charleteo, ahora se los muestro. Primero en teoría, ahora en práctica. Muy bien, vamos a empezar aquí, desde el centro. Ustedes van a divisar esos puntitos que nos quedaron en relieve. Bueno, ahí es donde nosotros vamos a sostener cada uno de estos pétalos. Entonces, para hacer el circulito, esto supongan que es así, todo el circulito espiral como andan por ahí, que ahora se las muestro. Así lisito. Ahí les muestro. Les voy a mostrar las 3 formas. Ustedes eligen, pero ya saben, pueden elegir cualquier flor. Yo acá voy a compartir algunos de los modelitos. Empiezo en mi primer puntito, que está ahí como a presión, pero ahí está, y sostengo. Si quiero hacer una rosa toda en forma de espiral y nada más que espiral, ahora vamos a trabajar con varetas. Es un punto de vareta por cada punto que encuentro en la base. Entonces me va a quedar una especie de roseta. Ahí, ¿ven? Cada puntito yo le tejo una vareta. Esta colita, para que no me moleste, voy a ir por detrás, paso mi aguja, engancho y me la llevo hacia abajo. Ahí no me molesta hasta cuando termine la flor. Entonces, esto se va a ir formando una especie de espiral, así como fuimos tejiendo. Este círculo lo podemos ir doblando, no pasa nada, lo abollamos un poco para poder tejer tranquila. ¿Ven? Así. Simplemente varetas. Entonces se me va a formar una especie de espiral, un rulito precioso que imita lo que sería una especie de rosa, ¿no? En la fantasía nuestra del tejido. ¿Ven? Así. Me voy guiando punto por punto. Solito me va a ir llevando a dar toda la vuelta y es como que se va a ir enroscando, vareta por vareta. Esto es para un tipo de flor, una de las rosas grandes, de las grandes y las chiquitas también, porque lo vamos a hacer igual. Ahí, ¿ven? Todo así voy a ir trabajando punto por punto. Ahí, es un poquito más nada más y ya les muestro cómo serían las otras. Las otras es exactamente lo mismo,
solo que vamos haciendo un pequeño aumento en cada uno de estos puntos. Bueno, miren esta belleza. Así solita se va a ir enroscando si ustedes continúan todo con vareta hasta llegar aquí a este punto. Y luego eligen o continúan todo con vareta y lo hacen toda esta roseta entera, o acá pueden elegir hacer algún puntito como pétalos solamente en esta última vuelta, la del borde. Pero solitos ahí se ven los puntos, cómo nos van llevando a esta especie de espiral. Y vamos a ir tejiendo punto por punto, se va haciendo este rulito. Ven, por ejemplo, en esta chiquita, yo hice el rulito con un color como para combinar hasta ahí. Y luego lo combiné con pétalos. ¿Ven? Punto bajo en un punto, en el próximo 3 varetas, en el próximo punto bajo, en el próximo 3 varetas, en el próximo punto bajo. Así fui formando pétalo a pétalo. Entonces hice una combinación de esta especie de espiral y luego todo en pétalos. ¿Ven? Todo pétalos. Y lo de los bordes hice 4 varetas en vez de 3. Cuando llego hasta ahí, que empieza el borde, bueno, acá agrandé un poquito los pétalos. Entonces le da esta forma tan bonita que se puede hacer en un solo color o en dos colores. Bien, para hacer el otro aumento, que la tengo por allá, la flor, ahora se las voy a mostrar, no la que sería intermedia entre esta y esta, es así. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero combinando. Miren. Veníamos todo con vareta para la otra flor, que es un poco menos de ondas que esta, sería todo en un aumento de vareta, o sea, tejo 2 en el punto base y en el próximo tejo 1. En el que viene tejo 2 juntitas, fácil no, recontra fácil. En el que viene 1. Entonces la florcita me va a quedar apenas diferente. Pueden combinar colores, pueden hacerle borlitas en el borde, pétalos, un abanico, lo que ustedes quieran para ir combinando. Estoy tejiendo 2 y 1, 2 y 1, así. Al darle ese pequeño aumento, que ya no es todo seguido, hace a su vez una especie de ondita y queda muy bonita la flor, son súper fáciles de hacer y ustedes de esto, bueno, pueden hacer muchísimos trabajos, aplicarlos en suéter, quedan tan lindas las flores. Con una base circular, ya después solita nos va guiando para hacer una flor bonita. Bien, esta sería la segunda opción para estas rosas. Y ahora les voy a mostrar la tercera opción, que sería esta turquesa. Obviamente que este aumento desde el inicio, si quieren hacerla igual como las hice yo. Si quieren ir combinando esta especie de aumento, empiezan así y después sigue con un poquito de aumento y después con mucho más, también lo pueden hacer. Miren el efecto que va haciendo ahora porque tiene muy poquitas vueltas, pero a medida que lo vamos rellenando con vueltas, estas onditas se notan mucho más. ¿Ven? Así, 2 y 1, 2 y 1, toda la vuelta hasta llegar aquí, porque después el borde se lo podemos hacer con picot, ya les dije, con abanicos, con pétalos. Y bueno, para hacer esta, que queda así con muchas ondas, es todo aumento. O sea que en vez de hacer 2 y 1, acá hago 2, 2, 2. Siempre 2 puntitos juntos. Entonces le damos tanto aumento que forma esas ondas divinas para cualquier tipo de trabajo. También podrían hacer almohadones con este mismo punto. Le hacen un tamaño más grande y quedan preciosos. ¿Ven? Acá es simplemente todo en aumento. Todo aumento. Que cuando la flor queda terminada, se van juntando esos vuelitos que forma
y le da ese toque divino como está hecha esta flor, ¿ven? Miren qué bonita. Y así de simple. Simplemente dos, 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 todos los puntitos. Fácil, muy, muy fácil. Dejo un poquito más porque quiero que vean cómo queda ese vuelito. Aquella es una lana combinada, pero esta es una lana de color liso. ¿Ven? Así. Solito me va indicando por dónde yo tengo que ir. Me falta todo esto. Me quedo tejiendo un poquito más y ya se las muestro. Miren el efecto, qué lindo que queda con todo este vuelo. Me falta la última hilera. Miren, yo dejé toda la parte exterior de este círculo para darle una última hilera, pero quiero mostrarles, por ejemplo, a esta le hice esta especie de abanicos o pétalos, por ejemplo, para dar el borde final. ¿Ven? Son un punto bajo, salte un punto, 3 varetas juntas, un punto bajo pegadito, salta un punto, 3 varetas juntas y el punto bajo pegadito. Salto un punto y así fui repitiendo, se los muestro. ¿Ven? Hasta ahí me gustó. Esto está combinado. Acá empieza liso, 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 un poquito de aumento, recuerden 2 y 1, y después todo de a 2 puntos. Hay una que yo hice que es toda en espiral con solo varetas, hay otra que hice con 2 y 1, como hice este tramito, y esta que la hice con todo 2 puntos por cada punto de base. Los bordes, acá voy con uno. Por ejemplo este. Terminé ahí, miren, acá se termina la espiral, ahí de este lado empieza. Entonces yo puedo ir con un punto bajo para ubicarme en el borde, salto este punto que tengo al lado y en el próximo tejo 3 varetas. Por ejemplo, es uno de los bordes que podemos elegir. Bien pegadito ahí tejo un punto bajo. Ahí me queda una especie de petalito. Otra vez, salto un punto de base, vuelvo a tejer 3 varetas. Me gustó cómo quedó esta flor, que es una muestra, pero quedó diferente a las otras. Y queda bonita también para agregarla. Quizás la agregue. Miren qué bonita. ¿Ven? Ahí. Entonces voy haciendo este borde. Salto un punto, tejo las 3 varetas. Puede ser este borde. Ahora les voy a mostrar un tramito del otro borde que hice aquí mismo en esta pequeña muestra. En el otro hice así. Bueno, esto iría todo, toda la vuelta. Si elijo este bordecito que me gusta, lo puedo hacer. La otra flor hice, por ejemplo, punto bajo, 2 cadenitas y tejo el picot. Salto un punto, punto bajo. 2 cadenitas, tejo el picot. Esto es otro de los bordes que hice para las flores. Salto un punto, punto bajo. Entonces me va quedando esta especie de piquito. Eso lo hice con una de las flores. Un poquito más, uno más. 2 puntitos, paso por el punto bajo, formo el picot, salto un punto de base y ahí, este sería otro de los bordes que le podemos dar a cualquiera de las flores. Y les voy a mostrar uno más que es muy bonito. Es una especie, parece el cangrejo, pero se teje del lado del derecho y es una torzada. Miren cómo va a ser. Voy a hacer así. Estiro la hebrita como para tejer mi punto bajo. Giro mi aguja, tomo la lazada y paso. Cuando giren la agujita, procuren que quede flojo. Ahí como está, salto al punto próximo y tejo un punto bajo. Cuando voy a tejer el punto bajo, estiro la hebrita, giro, tomo la lazada y cierro el punto. Voy de nuevo al puntito que me sigue. Estiro, giro,
Tomo la hebra y lo cierro. Ahí. ¿Ven cómo se va formando esta especie de torzada? Como si fuese el punto cangrejo, que de hecho podrían hacer punto cangrejo. Empiezan acá, al revés, y tejen todo un punto cangrejo. Pero este era un puntito que quería compartir y lo hice en las flores, así que lo van viendo ahora. Estiro la hebrita, esta lazada la estiro para que me dé este espacio de girar esa torzadita y que pase el punto. Pincho y otra vez. Estiro, giro y lo cierro. Es un punto muy vistoso para bordes, pero también lo pueden incluir en el centro de un trabajo, de cualquier tejido. Entonces les quedaría un relieve precioso. Así de fácil. ¿Ven? Si les resulta. Miren qué bonita torzada que forma. Bueno, hago el último. Y si quieren, eligen cualquier otro punto como para hacerle un borde. Cuando terminan, simplemente hacen un puntito deslizado, nudo y después a esconder. Yo lo voy a terminar acá. Corto un poquito ahí la hebra. Porque ya hicimos varias opciones como para que ustedes noten, ¿ven? Qué bonito que queda con este borde, con picot o con pétalos. Ustedes eligen para cualquiera de las florcitas. Bueno, acá hicimos las tres en uno. Hicimos todos los pétalos, los círculos, cómo van, luego obviamente a esconder hebra. Y eligen cómo combinar los colores. Bien, una florcita más que acá les voy a mostrar. Este es un botón. Botones ya hemos hecho en el canal también. Busquen en la sección de técnicas, están los botones divinos que hicimos. Pero este es como abierto. Miren qué bonito porque queda re gordete. Lo vamos a hacer así con este mismo color. Para hacer el centro, que incluso pueden hacer solo centros y mezclarlo entre las flores, como si fueran pimpollitos. También quedaría muy bonito. Para hacer este centro así bien gordito, punta del dedito, ahí hebra, 10 vueltitas. Flojas, no me presionen el dedo. Flojito, miren. 1, 2, 3. Tengo 10 vueltitas porque le quiero dar cuerpo a este botoncito. Lo saco con cuidado para que no se desborde ni se vaya para ningún lado. Voy a introducir la aguja en el arito, tomo la lazada y comienzo a tejer puntos bajos. Sostengan ahí, si se desarma, bueno, lo vuelven a hacer, no pasa nada. Así voy a ir entrando por el centro y tejo puntitos bajos. En mi caso entraron 15 puntitos aproximadamente. Ustedes más o menos cuenten. Yo tengo que ir cubriendo todas esas hebritas que están sueltas y lo vamos sosteniendo con los puntos bajos. No estoy contando porque estoy dele que charla con ustedes, pero más o menos son unos 15, 16 puntitos. Ahí. Nosotros hicimos botones, pero obviamente el centro se cerraba, pero es bastante similar. Ahí termino de cubrir. Más o menos ahí cuando veo que di toda la vuelta, voy a dar otra vuelta más. Así de simple. Paso por encima de los puntos. Ahí. Entonces me va a quedar más gordito. Queda bien gordito. Como acá no marcamos dónde comienza la hilera y estamos tejiendo en forma de espiral, entonces calculen unos 15, 16 puntitos y con eso ya dan toda la vuelta. Y así formamos lo que sería el centro de esta florcita. Si ustedes no se animan o no quieren contar, ponen una marca con un ganchito, es más que suficiente. Ahí. Cuando dieron toda la vuelta, que más o menos creo que di toda la vuelta, toman un puntito aquí, punto deslizado, nudito, corto. Entonces, lo pueden usar de este lado o lo pueden usar de este lado para hacer la flor. Muy bien, entonces ya saben, pueden hacer varios de estos y los van mezclando así entre medio de las flores y las hojitas y también quedaría bonito. Para hacer esta flor,
de este lado o de este lado, el lado que más les guste, no importa, es indistinto. Vamos a hacer arcos. ¿Cuántos arcos? 5. 5 arquitos para sostener los pétalos que vienen. Entonces, elijo cualquier punto, punto bajo. Un arco de 3 cadenas. Y estiran más o menos ahí, cuando ven que queda más o menos derechito. Yo estoy calculando a ojo para poner aquí 5 arquitos. Ustedes si quieren, bueno, van contando, pero miren, simplemente estirando un poquito ahí la hebrita de las 3 cadenas, más o menos calculan ahí. Yo ya tengo 3, me quedarían 2 arquitos más. Acá tengo el cuarto y uno más, el quinto. El quinto llega justo al punto bajo, entonces ahí un puntito desliza. Bien, hicimos los arquitos para sostener la primera hilera de pétalos. Los pétalos pueden ser, esta lanita era como gruesita, entonces tiene menos varetas en el centro. Si la lana es un poquito más fina, le pueden hacer más varetas en el centro. Y van a ser así. Esta primera hilera de pétalos voy a hacer un punto bajo, una media vareta y 3 varetas en el centro. 2 y 3. Entran como a presión, pero así tiene que ser para que la flor quede vistosa. Bajo con una media vareta y un punto bajo, todo en el mismo arco. De estas flores hemos hecho muchas veces, pero ustedes ya saben, elijan la que más les guste. Salto al arco que viene y repito este movimiento hasta tener los 5 pétalos. Fácil no, recontra fácil, me quedo tejiendo. Bien, nos tiene que quedar esta florcita. La quieren dejar así simple, también podría ayudar para rellenar todo el triangulito que tenemos que formar con las flores. Pero esta tiene una doble hilera, miren qué bonita que queda. Para la doble hilera, que también lo hemos hecho varias veces, pero aquí estamos con esta flor. Así como estoy, me voy a ir por detrás, abrazo el punto bajo y traigo la lazada para volver a tejer un punto bajo, pero ya me quedo del lado de abajo. ¿Ven? Ahí. 4 cadenitas. Y voy de nuevo. Abrazo este punto bajo por detrás y sostengo con un punto bajo. Entonces los arquitos en esta hilera son de 4. Estos eran de 3. Así hasta dar toda la vuelta. 3, 4. Abrazo. Ahí es fácil porque tenemos el huequito de los pétalos, así que va perfecto. ¿Bien? Me quedo tejiendo. Muy bien, amigos, estoy con el último arco, lo voy a cerrar buscando este primero con un puntito deslizado. Si lo vemos del lado de atrás, acá tenemos los 5 arquitos que ahora los vamos a rellenar. Entonces, estos pétalos son un poquito más grandes. Vamos a hacer así. Entro al arco directamente con un punto bajo. Y ahora voy a tejer. Si su lana es gruesita, hacen 5 varetas. Si es como esta, pueden hacer 6 o 7 varetas. Depende cómo quede el pétalo que estén tejiendo. Aquí tengo 3, 4, 5, 6 varetas. Y me voy con un puntito bajo al borde. Si entran 7 varetas, pueden hacer 7 varetas. Recuerden, punto bajo, 6 varetas, punto bajo. Si entran 6, 6. Si entran 7, 7. Y si entran 5, porque la lana es un poquito más gruesa, también va. Así vamos a ir completando cada uno de estos pétalos. Me encuentro con el arco que sigue y repito el mismo movimiento. Súper fácil. Yo elegí hacer
2 hileritas porque esta flor es una de las medianitas tirando a más pequeñas según el grosor que vayan a tejer, porque si utilizan varias lanas diferentes, quizás tengan distintos grosores. Entonces ustedes van a ver si la florcita les queda pequeña, si les queda mediana. Ustedes busquen de tener distintos tamaños de florcita para que el trabajo quede más vistoso. Me quedo tejiendo a terminar esta segunda hilera de pétalos. Bien amigos, acá terminé con mi punto bajo directamente, un puntito deslizado o hacemos un nudito y escondemos bien ahí hacia abajo todas estas hebras que nos quedan dando vueltas. Miren qué bonita que queda. Bien, entonces tenemos de este tipo que pueden hacer con una hilera, con dos, y si quieren agregar una hilera más, simplemente primero hacen el arco abrazando aquí este punto y le hacen una hilera más y pueden hacer una flor más grande y la combinarían con un tamaño como para igualar a la otra flor grande, ¿sí? Entonces tienen distintos colores, distintos materiales, distintos tamaños y se hacen un hermoso centro con estas flores que necesitamos para nuestra charla. Vamos por las hojitas. Muy bien, para las hojitas yo tejí con este cashmilón doble, con estas que tienen pelito. Yo les mostré al inicio distintos verdes. Hice 3 hojitas por cada uno de los colores. Usé entre cuatro colores o... Sí, 4 colores creo que usé en total, 4 gamas de verde, 5 por ahí. Pueden hacerlo solo con un verde y acompañan con las hojitas que va a quedar muy bonito con las flores. Esta hojita, esta no la habíamos enseñado todavía, es todo un clásico y también hay muchas formas de hacer esta misma hoja. Bien, vamos a hacer así. Para estos tamaños de florcitas, con estos puntos va a andar bien cada una de las hojitas. O sea, es un tamaño solo, pero distintos colores. Vamos a hacer una base de cadenas de 9 puntitos. Tengo 9 puntitos. Vamos a volver saltando este, en el segundo, vendría a ser en este punto, no, en este, aquí. Vamos a volver con puntos bajos. Nos van a quedar 8 puntos bajos. 4 y ahí seguimos. 5, 6. Bien, ahí tengo 8 puntitos. Ahora, cuando llegamos aquí a este extremo, no se puede eso. Cuando llegamos a este extremo, voy a volver a tejer en el mismo espacio un punto bajo, 2 cadenitas, en el mismo espacio un punto bajo. Esto va a ser para el extremo, lo que sería la parte donde supuestamente iría el cabito, digamos, de la hoja. Y repito aquí esta hilera, miren. Acá irían los 8 puntos que tenemos de cadena, pero no vamos a tejer los 8, vamos a tejer 7, un punto menos. Entonces, acá a partir de ahora empiezo a contar. 1 y así continúo. Esta hebra la puedo ir llevando, esta de inicio, y ya la voy escondiendo. Ahí la puedo ir llevando y cuento. 2, 3, 4. Hay muchas formas de hacer esta misma hoja. 5. Ahí voy por el sexto. Esta hebrita la dejo atrás. Y voy a tejer uno más. No llego hasta el borde a tejer los 8 puntos, porque esto sería la punta de la hojita. Así como estoy, no hago cadenita, giro mi trabajo. Este que me lo llevé, ahorita, y para que no nos moleste, ya la sé. Acá
giré mi trabajo, yo no hice cadenita, no voy a tejer en este primer punto, tejo en el segundo y tejemos así, miren. La hebra de atrás, este punto no, el que sigue, la hebra de atrás y comienzo a tejer puntos bajos. Ahí. Ahí. Tejí 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué? Porque yo acá había tejido puntitos de más, recuerden, un punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo. Una vez que llego ahí al borde, vuelvo a tejer un punto bajo en el huequito, donde nos queda ese huequito que hemos dado con las cadenas, 2 cadenas y un punto bajo. Y ahora retomo ahí siempre el puntito de atrás, la hebra de atrás. Ahí. Tampoco voy a llegar al borde, al otro extremo, sino que voy a llegar más o menos a la misma altura. Les digo más o menos porque esto es un trabajo artesanal, nada va a quedar derechito, perfecto, ni armado. Más o menos ahí, este punto. Entonces yo sigo tejiendo. Cuando yo veo, noto que ahí está más o menos a la misma altura, porque estos puntitos van a ir quedando, es el extremo de la hoja. Ahí, cuando igualo la misma altura, giro mi trabajo. Salto a este punto, me voy al próximo y otra vez tejo la hebra de atrás. Seis y 7. Entonces, estos relieves que quedan nos forman como si fuese la nervadura de cada una de las hojas. Es muy bonita y es todo un clásico. Entro al huequito, punto bajo, 2 cadenas, punto bajo. Y otra vez empiezo desde aquí, siempre tomando la hebra de atrás. Ustedes pueden dejar este tamaño de hoja o pueden dar mucho más vueltas. Yo voy a dar un par de vueltas más. Miren, acá no voy a tejer hasta aquí al borde, sino que en un puntito más me detengo, ahí. Y más o menos calculo la misma distancia entre un extremo y el otro. Giro, recuerden, no hagan cadenita. En este punto no tejo, tejo en el que sigue. Y otra vez, punto bajo, tomando la hebra de atrás. Nos forma una hojita preciosa. Es una hoja que, bueno, con hilos finos quedan unos trabajos increíbles y también tienen otros formatos como para hacerla. Acá cuando llegamos al huequito repetimos siempre el mismo movimiento. Punto bajo, 2 cadenas, punto bajo. Y bueno, ustedes le pueden ir dando el tamaño que quieran. Pueden hacer una hilera menos, una hilera más. Ahí nunca llegamos al borde porque la gracia es que vaya a la hojita como formando esos piquitos, esas nervaduras. ¿Ven? Este es un tamaño muy bonito, pero pueden hacer una hilera más si lo desean. Yo les voy a mostrar, aquí tengo otras, ¿ven? Con distinto verde. Acá tengo otra que de hecho demuestra, esta no la voy a usar en mi trabajo, pero con un verde más claro. ¿Ven? Y tengo varios colores por ahí que ahora los van a ver. Entonces, hasta acá llego, pero si ustedes lo desean, quieren hacer una vuelta más, recuerden, giran, no dejen el primer punto, recién comienzan en el segundo y hacen una hojita un poquito más ancha. Cuando decidan el tamaño, una vez que llegan a este extremo, simplemente van a hacer un nudo o antes de terminar ese último punto, pueden hacer directamente aquí, ven, antes de hacer este último punto, aquí pueden hacer un punto deslizado y nudito, también puede ser. Dejan siempre una hebrita medianamente larga para poder enhebrar y luego llevar por, yo digo siempre a pasear, porque es ida, vuelta y de vuelta lo que puedan
ir escondiendo y que se vaya trabando cada una de estas hebras. Por eso dejo este tamaño. No muy cortito porque corren el riesgo de que se desate ahí y empiece con el uso, con los lavados, empiece a aflojarse este puntito y se desteja. Entonces, lo ideal es enhebrar, llevarla a pasear por aquí, esconder la hebra y nos queda un trabajito así como esta hojita, ¿ven? Ahí limpita, como para empezar a armar el trabajo. 3 de cada color hice yo. Hice 1, 2, 3, 4, las estoy mirando y estoy contando. 4 colores, 1, 2, 3, 4 colores. Entonces, 3 hojitas más o menos. Ustedes calculen lo que ustedes quieran porque todo va a depender del tamaño que ustedes les den al final. Me voy a poner a ordenar todo esto y ya armamos lo que sería la bufanda y les muestro el resto de las flores, el resto de las hojas y todo lo que... Bien, amigos, miren, acá les voy a plantear cómo ya uní gran parte de las flores, me quedan estas que están aquí, para terminar esta esquina. Yo había marcado más o menos la distancia o de mis hombros o que me cubra la parte del pecho, el ancho, y luego empezar a unir las flores. Estas son las flores que hicimos, las de los botoncitos, que hice varias. Este es el espiral con los 2 aumentos. Este es el espiral con un aumento y una vareta. Y esta aquí está abajo es el espiral con solo una vareta. Todas tienen una base redonda, estas más grandes. Las hojitas que hice varias, yo calculaba 3 por color, pero bueno, tejí un par más para completar esta composición. ¿Cómo las uní? La bufanda que yo vi que me encantó y me enamoró y dije yo quiero hacer una de esas para mí, tiene una base como de red, se podría hacer en varetas, se podría hacer en cadenas o también las van uniendo con cadenas una con otra a las flores. Si ustedes notan, no están pegadas bien cerrado, todo tupido el tejido, tiene huecos. Bueno, ¿qué hice yo? Para unirlas, no me gustaba para mí esa red, entonces uní grupitos de flores y las fui cosiendo entre sí. Por ejemplo, aquí a esta flor le cosí en la base las 2 hojitas y luego las hojitas en sí las cosí directamente a la bufanda para que comience a sostener todo este conjunto de flores. Después cosí la hojita con esta flor, o sea, hice pequeños grupitos. Esta flor con esta hoja, por ejemplo, esta se la cosí después. A esta flor le cosí esta hojita, ven que no está sujeta a la bufanda porque después fui acomodando cada uno de estos pequeños buquets, digamos, los fui uniendo uno con otro. Por ejemplo, yo empecé desde aquí abajo, empecé con esta central que era la que a mí me gustaba para esta posición y le cosí las hojitas, luego cosí estas 2 flores a esta flor y le agregué una hojita más. Entonces hice este primer grupito. Después a esta me gustó, como le quedaba una hojita, le cosí la hojita. ¿Ven? Son todas puntadas. Elegí un color oscuro para coser todas las florcitas con el mismo color. Y después le uní a esta con la hojita, la fui cosiendo entre flores. Si ustedes notan, acá están los huecos. A esta, por ejemplo, le cosí estas 2 hojitas y después la fui uniendo para que me haga esta forma. Y acá dejé estas para mostrarles. Por ejemplo, esta yo la había dejado para ubicarla ahí. Ahí que más o menos me gustaba cómo quedaba. Entonces voy a coser la hojita al círculo y luego este pedacito de hoja lo voy a coser en la bufanda. Acá me dejé una hojita extra y a esta la voy a coser con esta hojita. ¿Por qué? Porque quiero que no termine así. Entonces, aquí lo que voy a hacer es coser un tramito de esta flor sobre la bufanda. A esta flor le voy a dar yo les doy entre cada unión, miren, es una puntada.
Bueno, esta le falta unión. ¿Ven? Ahí, miren. Una sola puntadita reforzada, por supuesto. ¿Ven? Ahí. A este pétalo con la hoja, a este pétalo con este pétalo. Donde uní por arriba y por debajo es en la unión entre la bufanda y las hojas, por ejemplo. ¿Ven? Uní esta parte de aquí, pero también del lado de arriba, todo alrededor, para que no empiecen a caerse ni nada por el estilo. Pero en sí, entre cada flor y flor o hoja y flor, una puntadita bien reforzada, pero no quería recargarla con mucha costura. Entonces, esta va a ser mi última unión, que me voy a quedar a jugar aquí, a coser. Esta va a ir ahí. Y esta yo quería terminar con la bufanda, pero que termine de unirse a la bufanda como así como en diagonal. No quiero que caiga y quede ahí libre. Ustedes van a ir viendo, depende la cantidad de hojitas que hayan hecho, los colores de las flores. Acá, como me gustaba una hojita más, se la voy a explicar así de costado. Ustedes van a hacer la composición, lo pueden enganchar, yo las enganché todas con alfileres, primero fui haciendo, ¿no? Grupitos, una flor con una hojita o con dos hojitas y después las fui acomodando. Es algo simple, es muy entretenido, a los que nos gusta hacer este tipo de trabajos les va a encantar porque es muy divertido y aparte de precioso, ¿no? Así que bueno, me quedaría unir estas, que yo tengo por acá mi agujita, con este color uní todas las flores. Entonces, ¿cuál sería mi primer paso? Unir la hoja con la flor. Ahí yo sé que me gusta cómo queda, entonces sostengo, giro y comienzo a coser con puntaditas sueltas todo alrededor. Y cuando de toda esta vuelta lo giro y también le voy a dar unas puntaditas aquí. No lo voy a dejar suelto, para que sostenga bien todo el conjunto de este floral. Así que son puntaditas. Sí, elijan un color solo para unir todas las flores, las hojas y unirlas a la bufanda tachalina tan linda. La verdad que es un trabajo precioso, queda vistoso. Lo pueden hacer con los colores que quieran, pueden utilizar un solo color para hacer todo el trabajo. Al tener tanto, tiene hojas, tiene flores, tiene relieve, lo pueden hacer en un solo color y quedaría divino también. Así que ustedes busquen el modelo de flores que tengan, el que les guste hacer, o pueden hacer estas que hicimos aquí, que están divinas también, porque van a ir para muchísimos proyectos. Son flores que siempre estamos haciendo y compartiendo, alguna florcita pequeña. Bueno, acá hicimos unas cuantitas y vieron que no fue nada de complicado, porque en sí eran un paso y de un paso solo sacamos 3 flores distintas. Así que simples, un trabajo simple. Vieron que yo lo cosí ahí, no la dejé suelta en la parte superior. Bien, ahora ahí yo hago nudito, en todas hice lo mismo, punto por punto y después fui uniendo una cosita con otra, una con otra. No hice con nuestra hebra, me fui y cosí todo alrededor, yo fui cortando, porque así me da, ven cómo quedan así, van armando grupitos, una o dos hojitas donde a ustedes les guste y lo van armando. Entonces yo así puedo probar, puedo unir esa y después puedo unir esta, o a esta misma ya le puedo apoyar ahí, sé que la hojita va a quedar de ese costado, porque a esta hoja la voy a unir con un pétalo, a este pétalo lo voy a unir con este otro, o sea que quede todo bien hermanado. Y a esta hoja luego la voy a coser sobre la bufanda. Entonces va a sostener, se sostiene solito todo, pero al mismo tiempo tiene cierto movimiento, por tanto pétalo y por las hojitas que andan ahí medias sueltitas, como por ejemplo esta. Me quedo a coser esta también, a esa me gusta como queda así que así la sostengo. Ustedes pueden poner un alfilercito y van cosiendo.
y luego van armando la composición como a ustedes más les guste. Por eso lo ideal sería ir armando los grupitos, una hoja, una flor y después van viendo. Lo van apoyando, le ponen alfileres para asegurarse de que así les va a gustar y bueno, a medida que van armando la composición, pueden ir cambiando de posición, pueden ir viendo cómo queda. Bien, acá ven, estoy cosiendo hojita con pétalo para que esto no quede suelto. Son puntaditas muy simples, pero nos aseguramos de que todo esté bien unido. Ahí. Y toda la vuelta y ahora un nudito. Listo. Ahí me gustó cómo quedó la posición de estas hojitas. Ahí. Entonces, como les mencionaba, a esta hojita la voy a coser ahí con una puntadita del lado de atrás. Puede ir encimada un poquito también, no pasa nada, o una hojita encimada sobre la otra. Ustedes van a ver cómo les gusta más la posición. Entonces me quedo a coser esto porque es algo muy muy simple y a esta última veo cómo la acomodo luego de que cosa esta y ya termino con la unión de todas mis florcitas y nos queda solamente un detalle más y ya se la. De todas maneras, no se los mencioné, pero ustedes se la pueden ir probando. Recuerden que todo esto va a cubrir nuestro pecho, porque la idea es que nos abrigue también. Así que se la pueden ir probando, las pueden hilvanar y después coserla, como a ustedes más les guste o como se sientan cómodos. Me quedo a terminar este pequeño trabajo. Bien, amigos, miren, acá terminé de unir la hojita, un poquito del pétalo por detrás, como queda, y ahí uní pétalo con pétalo, y luego las flores, el punto ahí, el punto de las hojas, el punto aquí. Ustedes van a ir viendo. A mí me quedó caladito, pero era el propósito. ¿No quieren que quede calado? Bueno, las juntan un poquito más, pueden agregar más flores o simplemente juntan bien las hojitas con las florcitas bien a presión y los huequitos van a quedar más pequeños. O pueden hacer la red como es la original de esta diosa que ha tejido esa bufanda muy linda, solo que yo la hice con tejido de crochet, que es acá mi mundo. Y también, quieren hacer menos flores y hacer solo una guarda, lo pueden hacer. Acá jueguen porque tienen mucho para crear y disfrutar de este tejido. Lo quieren hacer más pequeño, este triangulito, lo pueden hacer más pequeño. Ustedes van a elegir. ¿Qué otra cosita le agregué como si le faltara algo? No le falta más nada. Estamos completitos. Unas borlitas. No se los agregué todavía. Miren, hice una borlita de doble cabecita. Quieren ponerle alguna piedrita, alguna bolita de bijú, lo que ustedes quieran agregar, agregan. Se las voy a coser aquí en el extremo. Una en cada uno de estos extremos, porque estos extremos son los que nos vamos a enroscar, a anudar. Ustedes ya van a ver cómo juegan para probarse y lucir esta belleza súper abrigada porque con las florcitas esto cubre bastante el pechito y bueno, a disfrutar. Me voy a poner a coser estas borlitas que es simplemente ahí darle unas puntaditas y para que acompañe este extremo que no queden así. La quieren dejar sin nada, obviamente esto ya tenía un borde de punto bajo, abajo estaba perfecto, así que si quieren lo dejan así. ¿Quieren poner un pompón? Pueden poner un pompón. ¿Quieren poner una flor de tope? Pueden poner una florcita de tope aquí. Lo que ustedes quieran, jueguen, diviértanse tejiendo y creando. Bueno, me voy a quedar a coser estas borlitas. Ustedes ya lo han visto en la presentación. Queda divina, súper abrigado, muy divertido. ¿Y qué le parece empezar a tejer? Porque en estos días fresquitos viene bárbaro para poder vender, si quisieran vender sus tejidos como muchos de ustedes hacen y me comentan siempre. Es hora de tejer estas bellezas porque estamos en pleno fresquete. Espero que lo disfruten, que se hayan divertido, que tejan, hagan flores, hagan chalinas, disfruten el crochet. Nos vemos en nuestro tutorial. Muchísimas gracias.
Les dejo un beso enorme y nos vemos en nuestro tutor. Chao.